En las clases anteriores cómo se debe resolver la envolvente desde el punto de vista térmico, cuáles son los materiales, formas y orientaciones más convenientes para las características de nuestro clima, así también cómo deben resolverse los aventanamientos y sus protecciones frente a la acción de la radiación solar. En esta clase vamos a ver las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de los edificios en relación a la ventilación, a fin de aportar a su acondicionamiento natural. El objetivo de esta clase entonces va a ser conocer y entender las funciones básicas de la ventilación natural en el diseño. Una de las funciones va a ser la renovación del aire interior de un local y se refiere a las condiciones higiénicas que debe tener el aire interior para que se produzca una correcta respiración. En los ambientes interiores existen diversos emisores de contaminación que van a alterar la calidad del aire interior. Es por ello que se necesita extraer el aire viciado y sustituirlo por aire puro tomado del exterior. La segunda función se refiere al bienestar térmico que aporta la ventilación a las personas. En climas cálidos húmedos como el nuestro, la incidencia del viento sobre el cuerpo humano va a permitir satisfacer las necesidades de confort interior, aportando también a la reducción del uso de los sistemas de acondicionamiento artificial. La tercera función se refiere al enfriamiento de la estructura, es decir, de la envolvente del edificio. Se relaciona también con el confort en verano y es el aporte de la ventilación natural al enfriamiento convectivo de las superficies internas de la envolvente de los edificios por el ingreso de aire o viento a menor temperatura durante las horas nocturnas, lo que posibilita mejorar las condiciones térmicas interiores de los locales. También vamos a ver cómo interpretar los datos del viento de nuestra localidad y entender cómo se relaciona con el diseño arquitectónico. Y esto nos va a permitir también aplicar pautas de diseño bioclimático que consideren la ventilación natural en los edificios. Las personas, sobre todo en las ciudades, pasamos una gran parte de nuestro tiempo en los ambientes interiores que tienen bajos o nulos niveles de control ambiental. Esas cifras nos hacen cuestionarnos acerca de la calidad del aire que respiramos en esos ambientes. Hay evidencia científica que demuestra que el aire interior no es un fiel reflejo del aire exterior. Se sabe que la calidad del aire sufre modificaciones, en algunos casos muy importantes cuando pasa del exterior al interior. En los ambientes interiores hay diversos emisores de contaminación que van a alterar la calidad del aire interior y que pueden afectar negativamente a la salud de los ocupantes. Un ejemplo de la no consideración de este aspecto fue lo que se denominó el síndrome de edificio enfermo, que fue un conjunto de dolencias que surgían por la permanencia continuada dentro de determinados edificios, tales como dolores de cabeza, malestar en general, molestia en ojos, nariz, gargantas, alergias. El origen de estos procesos fue provocado en la década del año 70, cuando debido a la crisis del petróleo, los edificios de oficina, cuyo modelo arquitectónico eran espacios limitados por grandes superficies vidriadas, producían un enorme consumo de energía para la climatización artificial. Entonces, como debían ser reducidos para ahorrar energía, se recurrió a evitar las pérdidas y ganancias de calor, haciendo más herméticas las carpinterías, de manera tal que el aire no pudiera entrar al interior y haciendo recircular el aire interior en los sistemas de aire acondicionado. Esto provocó que el aire contaminado se quedara confinado en el interior, produciendo estos malestares. Esto nos muestra hasta qué punto el no tener en cuenta este aspecto de la ventilación higiénica puede provocar problemas importantes de salud en los ocupantes. Por ello es que es de suma importancia asegurar en los edificios que diseñamos la renovación del aire interior, ya que es responsabilidad de los profesionales de la construcción asegurar la calidad del aire en el interior a fin de lograr ambientes saludables. Entre los contaminantes que producen la alteración del aire interior podemos distinguir los contaminantes perceptibles, como son los olores de cocina, olores corporales, la humedad, que es el vapor de agua producido por algunas actividades domésticas puntuales, como la ducha y la cocción de alimento, el humo, como por ejemplo el humo del tabaco, en los locales en donde se permite fumar o se puede fumar. Pero hay otros contaminantes que no se los ve, no se los percibe. Entre ellos está el dióxido de carbono, que es un contaminante producido por los ocupantes. La respiración es un proceso del organismo en el cual se generan dióxido de carbono y vapor de agua. Si los ambientes están cerrados y habitados por una gran cantidad de personas, como puede ser un aula de escuela, un restaurante, etc., disminuye la cantidad de oxígeno en el aire y aumenta la proporción de dióxido de carbono. Hasta cierto límite esto resulta imperceptible, pero después empieza a ser molesto para los ocupantes y si aumenta demasiado puede llegar a ser peligroso para la salud. Luego están la contaminación producida por los microorganismos. Esos son contaminantes biológicos como los virus, bacterias, ácaros y hongos que se adaptan a cohabitar nuestros espacios interiores y nos crean problemas de salud. Un claro y actual ejemplo de ello es el problema del coronavirus, que en ambientes cerrados se facilita su transmisión. Otro contaminante es los producidos por los combustibles, como es el monóxido de carbono. A nivel doméstico, el empleo de algunos combustibles como el gas produce concentraciones de contaminantes derivados de la combustión. Si esos contaminantes quedan en el ambiente, pueden llegar a ser perjudiciales para la salud y muy tóxicos en algunas concentraciones. Luego están los compuestos orgánicos volátiles presentes en materiales de construcción, productos de limpieza, productos de decoración. Estos materiales pueden emitir productos químicos que se vaporizan a temperaturas normales o elevadas y afectan la salud y el bienestar de los ocupantes. Entre los productos más significativos se incluyen los utilizados en muebles, recubrimiento de suelo, placas de techo, pinturas, adhesivos, selladores, los materiales usados en las ventilaciones mecánicas, los aislantes acústicos y térmicos, etc. Estudios realizados han demostrado que más del 80% de los compuestos orgánicos volátiles que se encuentran habitualmente en el aire interior son irritantes de las membranas mucosas y el de los ojos y producen alergias.
Por lo tanto, se va a necesitar una adecuada ventilación que garantice la renovación del aire para evitar la concentración de contaminantes en la vivienda, lo cual va a producir, por un lado, riesgo a los ocupantes, ya que puede provocar problemas de salud, y puede producir riesgos a la vivienda, ya que puede provocar problemas tales como la condensación, el moho, deterioro, olor, etc. Existe una manera de cuantificar la cantidad de aire necesario para la ventilación higiénica y para ello las distintas normativas, establecen los requerimientos mínimos de ventilación permanente en términos de renovaciones por hora en función del tipo de actividad que se desarrolla en el local. Las renovaciones por hora representan la cantidad de veces que debe ser extraído el volumen de un local en el lapso de una hora y permite determinar el caudal de aire a extraer y dimensionar los sistemas mecánicos de extracción. Así podemos ver que actividades que tienen un mayor grado de ocupación, como puede ser restaurantes o salones de exposición, o actividades que tienen mayores fuentes de contaminación, como los baños y cocinas, el número de renovaciones por hora es elevado. Para poder determinar el volumen de aire a renovar, veamos el caso de un ejemplo de una oficina que, según la tabla, necesita 6 renovaciones por hora. Si la oficina, en el caso del ejemplo, tiene estas dimensiones, establecemos el volumen del local y multiplicando el volumen del local por el número de renovaciones por hora, obtenemos el volumen de aire a renovar. Es decir, que nosotros necesitamos renovar 6 veces esos 48 metros cúbicos de aire del interior, lo cual equivale a 288 metros cúbicos por hora. En la estación cálida y en locales que tienen una poca ocupación, como pueden ser los locales de una vivienda, la renovación del aire interior puede darse mediante la actuación del usuario, abriendo las ventanas en el caso de que se lo requieran, o puede darse naturalmente, es decir, sin actuación del usuario, a través del ingreso de aire por infiltración por las juntas de la carpintería que no son herméticas, o también ingresando a través de aberturas fijas como son las rejillas de ventilación. Pero en la situación de invierno, en la situación de climas más fríos o en locales que tienen un alto grado de ocupación, como son las aulas de escuelas, teatros, restaurantes, o que tienen otras fuentes de contaminación, como ser el caso de las cocinas o los sanitarios, va a ser necesario recurrir a sistemas mecánicos de ventilación, como son los extractores, a fin de garantizar bajo cualquier situación la renovación del aire interior. En el caso del aire acondicionado, si son sistemas centralizados, se puede incorporar el aire exterior a través de un sistema que tienen este tipo de aires acondicionados. Pero los aire acondicionados más comunes, como los tipo split, no permiten el ingreso de aire exterior, sino solo recirculan el aire interior, por lo que no pueden ser considerados para la ventilación higiénica. Si tomamos como ejemplo nuevamente un caso actual, como es el tema del contagio del coronavirus, para demostrar la importancia que cobra la ventilación de los ambientes para evitar su propagación, se puede observar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que establecen que las viviendas y los espacios de trabajo deben ser ventilados con frecuencia, siendo el mejor método la apertura de ventanas. Si esto no es posible, recomienda el uso de sistemas mecánicos de ventilación, pero no recomienda el uso de aire acondicionado, ya que cuando el virus entra en el sistema de recirculación, se expande el área de diseminación del virus y los movimientos que producen los ventiladores de los aire acondicionados pueden llevar la microgota respiratoria mucho más lejos de los 2 metros, que es lo recomendado. Por eso, es conveniente que en la mayoría de los casos se prevea un sistema de ventilación mecánica, de forma que el aporte de caudal suficiente para la ventilación higiénica se produzca mediante el ingreso de aire exterior, y con ello, al ingresar el aire, se expulsa el aire viciado contaminado del interior. Para ello se pueden colocar entradas de aire en las fachadas y provocar la salida de aire mediante ventiladores de extracción mecánica. La renovación del aire se va a generar por la extracción del aire viciado y el ingreso por las entradas de aire gracias a la depresión generada. Cuando se utiliza ventilación mecánica, es conveniente que el aire circule desde los locales secos a los húmedos. Para ello, los comedores, dormitorios y salas deben disponer de aberturas de ingreso. Las cocinas y cuartos de baño conviene que dispongan de los elementos mecánicos de extracción. Y en las divisiones se puede disponer aberturas de paso. Cuando se ubican los extractores y las rejillas de ingreso, es conveniente que ubicarlas de tal manera que el aire cruce del extremo más lejano hasta el opuesto del recinto por ventilar, llevándose o barriendo a su paso todos los elementos o las partículas que puedan producir contaminación. Es importante también considerar el lugar donde se va a generar el aire contaminado, para que los contaminantes queden del lado más cercano a donde se ubica el dispositivo de extracción. De esta forma logramos sacar los contaminantes de inmediato en lugar de transportarlos de un lado a otro del recinto. Eso, por ejemplo, ocurre cuando se colocan las campanas extractoras sobre los artefactos de cocina. Es decir, se pone un extractor en la fuente de contaminación. También es conveniente no colocar extractores muy cerca de las rejillas de ingreso, ya que el aire inyectado va a ser extraído de inmediato, logrando una baja eficiencia en la renovación de aire. Pero a veces no tenemos otra opción que una sola fachada en donde tenemos que poner el ingreso y egreso de aire. En ese caso conviene que el ingreso de aire esté en la parte más baja del local y los extractores en la parte más alta para extraer los contaminantes que se puedan estratificar en la parte superior por el movimiento convectivo del aire interior.
Acá vemos dos ejemplos de la colocación de rejillas en la parte más baja, y en este caso son dos locales, entonces se realiza una ventilación indirecta, un ingreso de aire indirecto a través de una rejilla contigua. Lo mismo ocurre en el caso de la cámara de aire, donde se ha ubicado el extractor dentro de la cámara de aire, se ubican rejillas de paso en el cielo raso, siendo las rejillas de ingreso estando en la parte más baja del local. Otra forma de ventilar, dependiendo del tipo y del diseño de edificio, es colocando los extractores en la cumbrera o el punto más alto de un techo. Con esto se logra barrer todos los contaminantes hacia el centro y sacarlos en una forma más efectiva. Es una forma que permite no solo extraer contaminantes, sino el calor, olores que se generan en distintos lugares del recinto. Cuando los locales tengan aire acondicionado artificial, para poder evitar las pérdidas o ganancias de calor por el ingreso de aire exterior, que en el caso de que esté calefaccionado, el aire exterior va a estar más frío, y en el caso de que esté refrigerado, el aire que entra del exterior va a estar caliente, se puede disponer de un sistema intercambiador de calor que va a permitir aprovechar las propiedades térmicas del aire extraído para el aire impulsado. Es decir, que el aire que sale cede calor al aire que ingresa, y de esta manera el aire ingresa a una mayor temperatura. Y al revés, si es un sistema de refrigeración. Entonces, para poder seleccionar los sistemas de renovación de aire, necesitamos conocer la cantidad y tipo de extractores que vamos a colocar. Para nuestro caso de ejemplo, que era la oficina con 6 renovaciones por hora y un volumen de local de 48 metros cúbicos, obteníamos un volumen de aire a renovar para ventilación higiénica de casi 300 metros cúbicos. Vamos a necesitar seleccionar los extractores. Para ello disponemos de una serie de catálogos que nos brindan las distintas marcas, que ustedes pueden buscar en internet, y ahí van a encontrar todos los datos técnicos de los extractores, y uno de los datos que les da es el caudal de aire que renuevan en el lapso de una hora. Entonces, sabiendo yo que necesito 300 metros cúbicos por hora y que un extractor me va a producir una extracción entre 90 y 230 metros cúbicos por hora, elijo un modelo, por ejemplo en este caso el de 160 metros cúbicos por hora, y como no me alcanza para cubrir los 300, voy a necesitar disponer de dos extractores de estas características para cubrir con los requerimientos del volumen de aire a renovar. Y son los que ubicaré en el local. Como les dije, ustedes pueden hacer una búsqueda por internet del tipo de extractor y las características técnicas de los extractores que seleccionen, y en función de eso ver qué cantidad van a necesitar para su local de análisis. La segunda función de la ventilación es proveer de bienestar térmico. Para ello recordemos cómo son las formas de intercambio térmico entre el hombre y el medio ambiente. La persona produce calor por sus procesos metabólicos, ese calor lo disipa por conducción, por radiación, por convección y por evaporación. Si el balance da cero, quiere decir que la persona se encuentra en equilibrio térmico con su ambiente, es decir, se encuentra confortable. De esos procesos, la ventilación va a intervenir en dos formas de intercambio, en el intercambio por convección y por evaporación. La convección es el proceso en el cual se transmite calor por medio del movimiento de un fluido, que es el que transporta calor al transportar su masa, es decir, que uno de los cuerpos debe ser un fluido. Es decir, que el intercambio por convección se produce cuando un fluido a cierta temperatura barre una superficie a diferente temperatura, arrastrando una cantidad de energía. El calor intercambiado depende de la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el aire. Cuando el aire está a menor temperatura que el cuerpo, la persona podrá ceder calor por convección, y de esa manera podrá producir el enfriamiento de la superficie corporal. Pero en un clima como el de nuestra localidad, no solo son altas las temperaturas, sino que también hay un elevado índice de humedad. Por las altas temperaturas, las pérdidas por convección son muy reducidas. Pero aparece otro mecanismo de autorregulación, que es el calor extraído mediante el proceso de transpiración. Los altos porcentajes de humedad van a dificultar la pérdida de calor por evaporación de la transpiración. Bajo estas condiciones, el movimiento del aire va a facilitar la evaporación sobre la piel, ya que va a renovar el aire saturado de humedad alrededor de nuestro cuerpo, logrando de este modo una disminución deseable de la sensación térmica al disminuir o al renovar esa capa de aire que está saturada de humedad. Y esto lo podemos ver cuantificado en un gráfico que ya hemos trabajado en prácticas anteriores, que es el gráfico de la temperatura efectiva corregida, que nos permitía conocer la temperatura que efectivamente siente una persona en función de la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del aire. Entonces vemos que para una situación cálida de aproximadamente una temperatura de bulbo seco de 30 grados centígrados y húmeda, que equivaldría a una temperatura de bulbo húmedo de 25 grados centígrados, para una humedad relativa del 75%, vemos que ante una ausencia de velocidad de aire, es decir, con cero velocidad de aire, la temperatura efectiva corregida va a ser de 27 grados centígrados, ¿sí? 3 grados menos que la temperatura de bulbo seco. Si nosotros provocamos una incidencia de los vientos sobre la persona, que puede ser accionando un ventilador o abriendo una ventana, que pueden llegar a producir unas velocidades de aire de hasta 2 metros sobre segundo, podemos reducir la percepción de la temperatura de 27 grados centígrados a 24,7 grados centígrados, es decir, un par de grados menos. Es decir, que en relación a la temperatura exterior podemos tener
casi 4 grados menos, 4 o 5 grados menos con respecto a la temperatura exterior gracias a la incidencia de la ventilación. Y esta es una manera de visualizar el efecto de la ventilación en la sensación de confort. La tercera función se refiere al enfriamiento de la estructura, de la envolvente del edificio. Para eso también vamos a recordar cómo se produce el intercambio de la envolvente con su entorno. Vemos que a lo largo del día la envolvente recibe el calor a través de la conducción, que es el QE, recibe calor por el ingreso o la incidencia de radiación solar, que es QS, tiene fuentes de calor interna, como pueden ser las luces, el equipamiento interior, las personas, que también son aportes de calor, y a su vez hay otro componente que es la carga térmica por ventilación, que si se deja ingresar aire a una elevada temperatura, va a ser un aporte de calor. Pero si se deja ingresar aire en las horas en que la temperatura exterior ha descendido, va a ser una carga térmica negativa, es decir, va a quitar calor a la envolvente. Y ese va a ser el objetivo de esta función. Al ventilar las superficies internas del edificio, estas ceden calor al aire que ingresa por las ventanas y que se encuentra a menor temperatura, se enfrían y al día siguiente actúan como un acumulador de calor, absorbiendo el calor que va a entrar al edificio, así como el calor que se va a originar adentro del mismo. Entonces, en resumen, esta función consiste en la ventilación de la estructura para enfriarla de noche a la envolvente, haciendo fluir el aire nocturno fresco por las superficies internas. Acá vemos la ecuación de las cargas térmicas por conducción a través de la envolvente, que es QE, y a esta se agregaría la ecuación que permite cuantificar las cargas térmicas por ventilación. Estas cargas térmicas por ventilación va a depender, por un lado, del calor específico del aire, que es un valor constante, que no se lo puede modificar. A su vez va a depender del volumen de aire a renovar por ventilación, que está en función, por un lado, depende del diseño de la ventana, principalmente de la superficie o área neta de ventana. Cuanto mayor sea el área de ventana, mayor va a ser el volumen renovado por ventilación y va a ser mayor la carga térmica por ventilación. También depende de un factor de efectividad de la ventana, que está en función de cómo incide la ventilación sobre la ventana, ya sea en forma perpendicular o en forma oblicua, va a ser diferente el factor. Y también depende de la velocidad de viento, que en realidad va a depender de la velocidad interna del viento, que va a depender por un lado de la velocidad promedio de la localidad y por otro lado de cómo se ubiquen los aventanamientos para que haya una mayor o menor velocidad en el interior. El otro factor que va a influir es la diferencia de temperatura. Cuando la temperatura, este valor, el valor de la carga térmica va a ser negativo, es decir, van a significar pérdidas de calor, cuando la temperatura exterior esté por debajo de la temperatura interior, que es lo que se va a lograr haciendo ingresar aire en las horas nocturnas, que es cuando la temperatura exterior desciende por debajo de la interior. Y esto lo podemos ver en este gráfico que nos está representando la variación de la temperatura exterior en relación a la interior, a lo largo de las distintas horas del día. Entonces vemos que en las primeras horas del día la temperatura exterior está por debajo de la interior, luego aproximándonos a las 10 de la mañana la temperatura exterior aumenta por sobre la interior, para luego volver a descender en las horas de la tarde o noche por debajo de la temperatura interior. Entonces los horarios en que nos convendrá ventilar para que ese QB sea negativo y signifique pérdidas de calor va a ser en los horarios en que la temperatura exterior sea menor que la interior, en las horas nocturnas. Este concepto de ventilación selectiva también puede aplicarse a la situación de invierno, pero al revés, dejando ingresar aire en las horas en que la temperatura exterior es mayor que la interior, para que sea un aporte de calor a la vivienda y haga que la carga térmica por ventilación sean ganancias de calor. Y de esa manera va a aportar a la calefacción pasiva de la vivienda, pero en este caso por ventilación. Y este es un ejemplo práctico que nos permite visualizar el aporte de la ventilación al balance térmico de, en este caso, un local que hemos tomado de ejemplo. Este local cuenta con una sola ventana y que tiene el local en sí una carga térmica QE producida por la envolvente de 14.000 vatios por día. Es lo que ese espacio ha ganado calor durante las horas del día. Si yo abro la ventana en las horas de la noche y dejo ingresar aire a menor temperatura, voy a tener las pérdidas de calor, el QB negativo, que en este caso alcanza los 4.000, casi 5.000 vatios por día. Pero no llega a cubrir, no llega a extraer la totalidad de la carga térmica producida por la envolvente, es decir, no llega a extraer el calor que ha transferido la envolvente por conducción. O sea que no es suficiente. Si yo duplico, por ejemplo, en este caso, pongo otra ventana más, duplico la superficie de aventanamiento, vemos que se incrementan las cargas por ventilación, de casi 5.000 pasan a 9.000 cuando se abren las ventanas, pero aún así no llega a cubrir con las cargas térmicas, no llegan a extraer el calor producido por conducción a través de la envolvente. Sigue siendo menores.
En cambio, si yo esas mismas ventanas, en lugar de ponerlas en una sola fachada, la pongo en paredes opuestas, produciendo lo que se llama una ventilación cruzada, esto va a incrementar la velocidad de viento y por lo tanto va a incrementar las cargas térmicas negativas producidas por la ventilación, es decir, va a incrementar la cantidad de calor extraída por la ventilación. Vemos que el QV llega a casi 100.000 vatios por día, lo cual cubre ampliamente las ganancias de calor que ha tenido la envolvente a lo largo del día. Y no solo permite extraer el calor, sino enfriar la estructura para que al día siguiente esa estructura esté más fresca y permita absorber el calor que se genera al día siguiente. ¿Sí? Sergio Méndez, una pregunta, ¿son familia con Starval? Dice Maite.